buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuestro equipo es el equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda, Dinamita Escuadrón Lobo. Y pertenecemos al semillero MMCC, Modelamiento Matemático y Cómputo Científico. Nuestro director es Alexander Arias Londoño y los integrantes del equipo somos Jailenta y Eliel Párez Palacios, Alejandro Restrepo Mesa, Sara Castañeda Gil y Diego Alejandro Giraldo Bolívar. y en este video vamos a explicar el método de ordenamiento Shell. Historia del método Shell. En 1959, Donald Shell, el científico informático estadounidense, presentó el algoritmo en una de las reuniones de la Asociación Estadounidense Maquinaria Computacional. Este método fue una de las primeras mejoras significativas del algoritmo de organización por intersección directa. Shell buscaba una forma eficiente para organizar los datos en computadoras más antiguas y limitadas, dividir la lista en grupos más pequeños y aplicar el ordenamiento por intersección dentro de grupos utilizando una secuencia de brechas. El método Shell logra acelerar el proceso de ordenamiento. El método de ordenamiento Shield consiste en dividir el arreglo o lista de elementos en intervalos o bloques de varios elementos para organizarlos después por medio del ordenamiento de intersección directa. Existen varias formas de calcular el intervalo, lo cual puede mejorar la efectividad del algoritmo. A continuación explicaremos la secuencia original propuesta por Shield. Dividir entre 2 hasta que el último intervalo sea 1, donde n, que sería nuestros números que vamos a ordenar por el método Shield, por ejemplo, los que nos tocó a nosotros, que nos fueron 10, ese es el tamaño del arreglo. Entonces, se explica mucho mejor en el video, pero voy a dar una breve explicación. Tenemos un número 10, que son los 10 números que pasaremos a ordenar por el método Shield. Se dividen por 2, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un intervalo de 5. Luego se ordena. Ya cuando finalicemos estos números, este intervalo, este va a ser dividido por 2. Sabemos que da un número decimal. Tomamos el 2. Este, luego, o sea, estos intervalos, ¿cierto? Están cambiando acá los números. Luego de eso, si no está totalmente organizado, el intervalo se va a dividir otra vez por 2 y vamos a quedar con el intervalo de 1. Luego se van a organizar. Si así no terminan totalmente organizados, vuelve y se hace un repaso y el repaso se puede hacer hasta que queden de mayor a menor, de izquierda a derecha, izquierda a los menores, derecha a los mayores. los 10 números seleccionados, en donde vamos a dividir en 2 la cantidad de números y así vamos a empezar a jugar con ellos. Primero tomaríamos el 73 y el 4 y los comparamos. Como el 4 es menor que el 73, cambian de posición, ya que los mayores van siempre hacia la derecha. Bueno, la siguiente iteración sería 58 y 20. Como el 20 es menor, cambian de posición. La siguiente es el 77 y el 84, se quedan en esa posición. La siguiente es el 66 y el 36. Como el 36 es menor, cambia de posición y se va hacia la izquierda. La siguiente posición está el 11 y el 54, cambian de posición porque el 11 es menor. En el anterior paso utilizamos la cantidad de elementos que eran 10, la dividimos por 2 y el intervalo que estábamos utilizando era 5. Ahora en este grupo vamos a utilizar el intervalo 5 y lo vamos a dividir entre 2. Entonces, 5 dividido 2 nos da 2.5. No podemos utilizar el número decimal completo, entonces nos vamos a quedar con el número 2 como intervalo. Entonces, 4 es menor que 77, sí, lo dejamos como está. 20 es menor que 36, sí, lo dejamos como está. 77 es menor que 11, no, hacemos el cambio. 36 es menor que 73, sí. 77 es menor que 58, no, hacemos el respectivo cambio. 73 es menor que 84, sí. 77 es menor que 66, no, hacemos el respectivo cambio. Y 84 es menor que 54, no, entonces hacemos el cambio.
En el paso anterior estábamos utilizando el número 2 como intervalo. Ahora vamos a agarrar este número y lo vamos a dividir por 2. En este caso el intervalo que vamos a seguir utilizando es el número 1. 4 menor que 20, sí. 20 menor que 11, no. Debemos hacer el cambio. Y así sucesivamente con el resto de los números. Como podemos observar, los 10 elementos no han quedado completamente organizados. Entonces vamos a seguir utilizando el mismo intervalo hasta que queden completamente organizados. Seguimos el mismo procedimiento hasta que quede completamente organizado. Ahora podemos observar que los 10 elementos están completamente organizados con el método Shell. Bueno, acá podemos ver ambos códigos, el que fue hecho en ChatGPT y el que fue hecho por nosotros. Bueno, para empezar, este código, pues empezamos con la opción que nos da ya sé del método de ordenamiento, en el que pues sí, nos deja ordenar creando un vector ya con unos datos, nos deja ordenar con este método, que consiste en dividir una cantidad de números a la mitad y empezar a iterar con ellos con esa misma secuencia, de siguiendo dividiendo y dividiendo la cantidad de números en grupos más pequeños. Bueno, primero, definimos nuestras variables y empezamos a hacer nuestras condiciones, donde creamos pues esto del método Shell, de ir dividiendo cada vez nuestra cantidad de números y poniendo de menor a mayor de forma de izquierda a derecha. Creamos el vector, hacemos nuestra condición, acomodamos como queremos que sea la información en el vector. Ya acá lo que va a salir en pantalla, nuestros números que el profesor nos dio para ordenar, y ya cómo se imprime en pantalla. Ya acá en lo que pues, nos muestra el programa es que cómo estaba el vector antes de ser ordenado y cómo está el vector ahora que está ordenado de menor a mayor. Y ya en este que fue el que hizo ChatGPT, es bastante similar al de nosotros, sabiendo que nosotros sacamos toda nuestra información de videos de YouTube, de información de foros, de personas que ya habían realizado pues estos métodos de ordenamiento, y el ChatGPT lo hizo pues sí, similar, donde él también define sus variables, hace sus condiciones con el mismo método de Shell y pues toma los números y ya nos muestra en pantalla el resultado de cómo quedan ordenados. Bueno, acá podemos ver el vector desorganizado y acá organizado de menor a mayor. Bueno, profe, esta fue la explicación del método de ordenamiento Shell. Muchas gracias. Ahora tosen para la foto. No me van a Espérese, yo no me van a Ay, no, cara. Yo le pongo los